Bienvenidos y bien halladas a mi nuevo podcast y a una nueva reflexión sobre qué es la víctima, a qué energía se apega, se agarra la víctima y cómo trascenderla o liberarla, siempre desde un sentido espiritual y energético. Las víctimas son personas apegadas a creencias de la sombra de los miedos, no a los miedos, sino a la sombra de los miedos. Viven en su oscuridad y piensan que esta oscuridad es creada en contra de ellos. No se dan cuenta que ellos son los creadores de su propia oscuridad. Las víctimas tienen mucho ruido mental, viven en el pasado, en circunstancias que les sucedieron en el pasado y vaticinan futuros catastróficos, perdiéndose por completo el momento presente. No están anclados en el cuerpo, no están anclados y hallados en su propio cuerpo. La víctima no se hace responsable de su creación, echa las culpas de lo que le pasa a los demás, de sus creaciones, de su oscuridad, de su estrés, de su ansiedad, etc. Y siente mucha vergüenza, como para movilizarse, como para avanzar hacia su mejor versión. Viven tan apegadas al patrón de perfección que la libertad le da vergüenza. En casos muy extremos, hasta la alegría, mostrarla en público le da vergüenza. Por ejemplo, bailar en público o reír en público, etc. La víctima ha sido una energía que nos ha acompañado durante miles de años. Tapa la energía pura e inocente de nuestra esencia. No se siente lo suficiente para ser bella, para ver la belleza que hay en su interior y por ende la de los demás. La víctima, en su rol, en su papel, en su personaje, en lo que es, se refugia en la soberbia del sistema establecido. Lo sabe todo sobre todos, menos sobre ella misma, por supuesto. Es la perfecta criticona, la que lo sabe todo, que huye de su interior. Tiene miedo a su luz, a ser soberana de su luz, de su responsabilidad, de su libertad, de ser responsable de su propia creación. Apegada al control y miedo, niegan la sabiduría y la sexualidad que le hace libres. Es el patrón establecido en los seres humanos a partir de la expulsión del paraíso. Está muy apegada a la caída de la conciencia. Vive hacia afuera en función de las circunstancias exteriores. Se niega a aprender y a conectar con su interior. El amor es sufrimiento, es dolor. Esas son expresiones típicas de la víctima. La víctima está muy extendida, está muy inculcada en nuestro inconsciente colectivo, es muy sibilina también. Vive del rencor del pasado, del resentimiento, etc. No olvida, no perdona, no sabe. Víctimas de sus historias del pasado vaticinan futuros fracasos y el presente se les escurre demasiado miedo, vergüenza y culpa para actuar y vivir en el presente. La víctima es el patrón a trascender desde la caída de la conciencia de los primeros humanos. También es verdad que somos inocentes de aquella caída y esta es la idea, la energía pensamiento para trascenderla, la inocencia. Soy inocente de lo sucedido y así ya dejo de ser víctima. Me amo con todas mis luces y mis sombras y me hago responsable de ello. Acepto mi pasado, aprendo, lo libero, soy inocente, lo perdono también. Ahora soy inocente de todo aquello que pasó hace tiempo porque me he perdonado y me abro a vivir la vida con amor y gozo. Conectar con la inocencia y el valor para trascenderla. Claro, para esto hay que ser muy honesta con uno mismo y a la víctima esto no le gusta. La víctima tiene un ego muy mal educado, esconde su amor hacia ella misma y por supuesto hacia los demás. Se relaciona mediante la queja, la crítica, la vergüenza, la injusticia, las traiciones, los cotilleos. Le encanta cotillear sobre los demás, por supuesto. Una imagen muy extrema y muy externa. Para mí me recuerda a la vieja del visillo en su extremidad, en la parte más extrema. Todos tenemos una vieja del visillo por herencia y liberarla es un acto de amor hacia nosotros mismos y por supuesto hacia ella y sus memorias.
Realmente la víctima en el fondo mendiga amor, aunque no lo reconoce. Conectar con nuestra sensibilidad y vulnerabilidad de forma honesta cuando las circunstancias de la vida así lo requieren, nos libra de apegarnos a la víctima y toda su baja vibración de negación de la realidad y su responsabilidad. Decir que las víctimas tienen un apego a la tristeza muy en el fondo y a la melancolía, que les baja la vibración. Por esto conectan mucho con los dramas y con los traumas de los demás y de ellas mismas. Suelen ser almas muy antiguas, aunque no siempre. Estas almas muy antiguas arrastran tristeza y melancolía de muchas vidas, una tristeza y una melancolía que no ha sido atendida, y ahora este es el momento. De lo contrario, te convierten en víctima, en personas que están muy apegadas a esa energía del trauma y todas las energías asociadas a la baja vibración, que les hace estar apegadas a esa tristeza y melancolía de muchas vidas atrás. Cuando atendemos esta tristeza y melancolía y dejamos de ser víctimas, es decir, tomamos el valor suficiente como para salvar y sentir el origen de esta tristeza y melancolía, sanarla, nos podemos llevar una sorpresa. Esto nos libera, muy relacionada con la sabiduría. Las almas antiguas y su tristeza somos personas muy sabias. Las víctimas, las que son almas antiguas, tienen ese tesoro, son personas sabias. Parte de esta tristeza y melancolía, no en su totalidad, tiene origen en la caída de la conciencia del Génesis. Es una tristeza mal gestionada. Es una tristeza de separación de la conciencia del uno. Allí está nuestro origen. Sanar la tristeza, gestionar la tristeza, entendiendo que esto es un recuerdo inconsciente que toda alma decidió experimentar. Cuando hablo de recuerdo, me refiero a una información que pasa una y otra vez por el corazón, dando la oportunidad de liberarla. La verdad es que somos inocentes de aquella caída, ya no somos víctimas. Que esta tristeza ya no es real. Conectar con el momento presente y confiar en el aquí y en el ahora, donde está la luz, observar la alegría y seguir su flujo. Aquí nos damos cuenta de que somos inocentes. En caso que la tristeza sea muy grande, se me ocurre transformarla mediante el arte y la creatividad. Por ejemplo, pintar cuadros, escribir libros de cuentos, de canciones, la música, tú sabes, conectar con nuestra creatividad, esta fuente ilimitada y divina que tiene el poder de transformación. Confiar, seguridad y estabilidad también son tres conceptos que nos alejan del no merecimiento o no sentirse suficiente para avanzar hacia nuestra mejor versión y dejar de ser víctimas apegadas a aquella tristeza y melancolía de la separación del uno. Esto es una oportunidad. Reconocer que somos vulnerables y sensibles ante las circunstancias nos permite hacernos responsables de las circunstancias, de navegar en el caos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es del libro cabalístico El Zohar, y dice lo siguiente: una vez que hayamos vencido la impresión de que estamos indefensos, hemos dado un salto cuántico hacia tomar el control de nuestras vidas y los asuntos que nos afectan. La clave aquí para mí es hayamos vencido la impresión de estar indefensos. Si no vencemos la impresión, permanecemos en víctima. Cuando vencemos la impresión, tenemos la certeza de que estamos a salvo o que somos inocentes de las circunstancias. ¿Qué es la impresión?
La expresión es el miedo, es la vergüenza, es la culpa a la que se apega la víctima, es la ilusión, es la impresión, es la ilusión, es decir, no es real. Realmente esta frase empieza así. Entender que nuestras vidas no depende de si somos afortunados es el primer paso para alcanzar la libertad del caos. Me encanta esto. Una vez que hayamos vencido la impresión de que estamos indefensos ante el caos, hemos dado un paso cuántico hacia tomar el control de nuestras vidas y los asuntos que nos afectan. Este es el párrafo completo del libro cabalístico del Zohar. Habla del caos. Me encanta el caos. Realmente, cuando estamos en modo víctima, en el personaje de la víctima, renunciamos al caos. Y esto es lo que nos mantiene siendo víctima, nos mantiene en el patrón del orden, nos mantiene en el patrón de perfección. En este patrón no aprendemos nada. Como digo, me encanta la expresión, la libertad del caos. Otra frase también del mismo libro dice lo siguiente: este es el primer paso para reconocer que nuestras vidas son en verdad vulnerables al caos infinito que está en el interior y en el exterior. Una frase preciosísima para trascender la víctima. Nos apegamos tanto al orden, al control, a la perfección, que nos olvidamos del caos e incluso le tenemos miedo. Sí, le tenemos miedo al caos. Aquí estamos en modo víctima. Y realmente el caos es el 50% y el otro 50% es el orden. Así está establecido el orden cósmico. Así está establecido el equilibrio energético en el universo. Nuestra esencia, nuestra alma es energía. Todo es energía. Cada pensamiento es energía. Toda materia física es un pensamiento manifestado. Esto es una frase que aprendí de los Kumaras. Si todo es energía y la energía es orden y caos, nosotros somos energía también, somos orden y caos. Abracemos el caos, que de vez en cuando se presenta en nuestras vidas, y aceptar nuestra vulnerabilidad y sensibilidad al caos infinito. Esto nos da libertad y profundidad en el sentir de la vida. Os amo. Hasta aquí mi reflexión de hoy. Muchas gracias por escuchar y bendiciones.